Las historias de fantasmas en ocasiones son mucho más que simples cuentos de terror. A veces son crónicas de eventos inexplicables, respaldados por testigos reales, tragedias e incluso evidencias que la ciencia no ha logrado descifrar. Y a veces también son muy cuestionables, pero entretenidas. Por eso, a continuación vamos a desempolvar algunos archivos de casos que fueron muy famosos en su momento, analizando los mitos, los orígenes y las anécdotas de aquellos que se toparon cara a cara con lo desconocido. La historia de fantasmas más famoso de nuestro país tiene que ver con un sujeto bastante extraño. Sin duda, hablar de Carlos Trejo en la actualidad es, pues, ay, bastante pesado. Si bien en estos momentos a nadie le queda duda de que el 90% de las cosas que dice son inventadas y el otro 10 bastante dudosas, en los 90 y principios del 2000, cuando alcanzó el pico de su carrera, la historia de Cañitas tenía, digamos que, cierta credibilidad, o por lo menos un beneficio de la duda. O bueno, a lo mejor todavía nadie se había atrevido a llevar una mentira tan lejos, y por eso triunfó. Pero sin duda, es imposible hablar de historias de fantasmas en México y no mencionar la historia de Cañitas, porque prácticamente nadie puede negar que cuando era un niño, esta historia sí daba miedo. Todo comenzó en la casa número 51 de la calle Cañitas, ubicada en la Ciudad de México, que sería el escenario para la historia de fantasmas y posesiones más mediática del país. Todo comenzó en 1982, cuando un grupo de jóvenes, entre los que se encontraba Carlos Trejo, junto a su esposa, hermanos y unos amigos, decidieron jugar a la Ouija en la sala de la casa. Una decisión que rápidamente se transformaría en una pesadilla cuando afirmaron haber contactado con un espíritu malévolo que desató una serie de eventos poltergeist. A partir de esa noche, la vida de los habitantes de la casa cambió drásticamente. Los testigos relataron que se escuchaban ruidos ensordecedores en los techos, los muebles se movían solos, las ventanas se rompían sin razón aparente y aparecían extrañas manchas en las paredes. Pero el fenómeno más perturbador fue cuando los jóvenes aseguraron que comenzó a aparecerse una entidad de aspecto demoníaco, descrito como una figura alta, encapuchada y con garras, que los acechaba en la oscuridad. La atmósfera de la casa se volvió de inmediato hostil para varios de los integrantes del grupo, porque la tragedia no tardó en presentarse. La maldición de la Ouija, como aseguró Carlos Trejo, con los años se cobró la vida de varias personas que estuvieron presentes esa noche, entre ellas su esposa. Otros murieron por enfermedades y accidentes. Y por supuesto, Carlos Trejo no dudó en capitalizar estos eventos publicando un libro, el famoso libro de Cañitas, en 1995, posteriormente lanzando incluso una película. La historia, por supuesto, desde entonces fue puesta en tela de duda por muchísimas personas, pero en esos años nadie pudo detener el fenómeno mediático en el que se convirtió. Y es que creyentes y escépticos por igual compraban el libro, algunos como genuinamente una pieza literaria, y por supuesto muchos otros solamente para criticarlo, para entender por qué tanta gente hablaba de esa historia, a pesar de que no era muy brillante ciertamente. Las faltas de ortografía eran considerables para hacer una impresión profesional y por otro lado, no hacía falta mucha experiencia leyendo o escribiendo para darse cuenta de que la sintaxis y en general la redacción de la historia no eran de una calidad por lo menos buena. Fueron estas evidentes fallas en su historia lo que hizo que varios investigadores de lo paranormal y periodistas de la época desmintieran gran parte del relato, acusando a Trejo de exagerar o inventar los hechos para obtener ganancias financieras. Sin embargo, en aquella época
Carlos Trejo aún tenía una buena cantidad de seguidores y fanáticos que creían en su historia, y posteriormente también creyeron las demás historias que supuestamente investigó, aunque fue por un breve periodo de tiempo, porque lo cierto es que con el paso de los años su credibilidad cayó, incluso su gran obra Cañitas quedó prácticamente en el olvido, y lo cierto es que hoy ya no es para nada famoso. Incluso su historia de Cañitas es más como del nicho de la gente que vivió aquella época. Aunque prácticamente ya nadie cree en ese relato, también es innegable que pues el libro sí fue un fenómeno. Incluso había personas que aseguraban que tenerlo podía hacer que tu casa quedara embrujada como la casa de Cañitas. Pero hoy en día lo único embrujado es el ring donde Alfredo Adame acabó con el ego de Carlos Trejo. La siguiente historia es una favorita de muchas personas. A principios de la década de los 2000, gracias a la televisión mexicana y especialmente al programa de Incógnito conducido por Facundo, pudimos ver uno de los segmentos más famosos de la historia de lo paranormal en nuestro país. Hasta la fecha, nadie ha podido olvidar aquella investigación nocturna que hicieron en un panteón para comprobar si ocurrían eventos paranormales. Supuestamente, lo que se había planeado como una especie de sketch o broma medio de misterio terminó convirtiéndose en uno de los eventos más aterradores de la historia de la televisión mexicana. Durante el recorrido por las tumbas en completa oscuridad, armado únicamente con una cámara con visión nocturna, Facundo comenzó a gritar cosas muy poco convencionales. Por ejemplo, que lo poseyeran o que se manifestaran delante de él, porque estaba chavo y no tenía miedo. Sin embargo, muy probablemente, después de unos minutos de su gestión, empezó a escuchar ruidos y lamentos. Al girar la cabeza hacia una sección de las tumbas antiguas, captó nítidamente la silueta de lo que parecía ser una niña pequeña vestida de blanco. Al notar la presencia de Facundo, la figura volteó a verlo, y su movimiento fue tan veloz y tan extraño que más de uno pensamos que no se veía humana. En cuanto ese capítulo salió al aire, millones de televidentes quedaron perplejos con las imágenes. Recordemos que en aquella época el internet no era tan masivo aún, y las redes sociales, si es que ya existían, no tenían nada que ver con lo que tenemos ahora. Por lo tanto, la mayoría de las personas en su momento lo vieron en su televisión en la noche. Y hasta la fecha, ese fragmento del programa es de los más famosos de toda la historia de la televisión. Hasta la fecha, su veracidad sigue dividiendo opiniones. Mientras algunos aseguran que se trató de un montaje sumamente ingenioso de la producción para elevar los niveles de audiencia, Facundo durante años ha sostenido en diversas entrevistas y podcasts que el evento fue completamente real. El conductor ha reiterado que nunca se planeó esa aparición. No llevaron actores esa noche y para nada el miedo que vimos todos en la grabación fue actuado. De hecho, una vez alguien me contó que supuestamente Televisa tiene una grabación más larga del hecho, en las que es posible escuchar durante varios minutos más los llantos y pues risas infantiles fantasmales. Sin embargo, personalmente creo que eso sí es una mentira y que solamente es una leyenda que algunos suelen mencionar de vez en cuando para parecer más conocedores del misterio. Pero el fragmento que todos conocemos es suficiente para dejarnos impresionados de por vida y pensando qué otras cosas pasarán en esos lugares cuando no hay cámaras grabando. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte y dejarnos un like porque nos ayuda mucho a seguir contando historias de fantasmas. Por allá del 2007 se estrenó una película de terror mexicana llamada Kilómetro 31, que en su momento me llamó bastante la atención porque, bueno, no es común ver este tipo de géneros en las producciones de nuestro país.
Después de verla, dije, no está tan mal, pero tampoco está tan buena, siendo la verdadera sorpresa el enterarme de que, de hecho, el kilómetro 31 sí existía y esas historias estaban basadas en algo que la gente de hecho sí contaba. La carretera que conecta la Ciudad de México con Toluca, específicamente en la zona boscosa del desierto de Los Leones, es el escenario de la leyenda del kilómetro 31. Esta vialidad es conocida por sus curvas peligrosas, su densa neblina y un gran historial de accidentes automovilísticos. Sin embargo, más allá de las condiciones geográficas que, pues, son lo que principalmente propicia los percances, existen los mitos arraigados de que en esa zona hay una especie de maldición por la constante aparición de espectros que provocan los accidentes. La aparición más famosa y temida de este tramo carretero es la de un niño pequeño que viste ropa desgastada o una especie de pijama. Según los testimonios de los sobrevivientes de accidentes, el menor aparece de la nada, a mitad de la carretera en la noche. Los conductores, en un intento desesperado por, pues, no atropellarlo, dan volantazos bruscos que los llevan a estrellarse contra las rocas o caer en los profundos barrancos. Los lugareños e investigadores paranormales afirman que el kilómetro 31 es un vórtice de apariciones y que, debido a las diversas tragedias que han ocurrido en la zona, en los alrededores aparecen los fantasmas de las víctimas, que van desde antiguos monjes del desierto de los leones hasta las almas de las personas que han sido víctimas de los accidentes. Otra de las famosas historias que ocurren en esta carretera tiene que ver con el gremio de los taxistas, que suelen viajar en las noches desde la Ciudad de México a la ciudad de Toluca para llevar pasajes nocturnos. El relato clásico dice que alguna vez uno de estos taxistas, en un viaje a las 3 de la mañana, al pasar por el kilómetro 31, vio a una mujer con un vestido de novia pidiendo ayuda en la orilla del camino. Decidió no frenar por miedo a un asalto. Sin embargo, al avanzar un par de kilómetros más, sintió que el coche se volvía sumamente pesado. Al mirar por el espejo retrovisor, vio a aquella mujer sentada en el asiento trasero de su vehículo, mirándolo fijamente con el rostro pálido y sonriéndole, antes de desvanecerse en el aire, cuando el taxista empezó a rezar desesperadamente. Y lo cierto es que hasta la fecha yo sigo teniendo bastante curiosidad cuando paso por ese tramo de la carretera. Es uno de esos lugares que me hace recordar que, sin duda, hay historias bastante interesantes y que nos ponen a pensar si de verdad este tipo de cosas siempre son mentira o una que otra viene de hechos verdaderos. Hasta la próxima.